is, quién es Él who He is para mí, to me, para mi familia, to your para mi family, vida. to your Amén. life, Que es lo que vamos a ver ahora. which we'll see now. Porque ahora la pregunta sigue siendo la misma. The question is still the same, Amén. Pero ahora vamos a ver que es una pregunta hacia los discípulos. but we'll see that it's a question towards the disciples. Amén. Dice el versículo 20. Verse 20. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro dijo, el Cristo de Dios. He said to them, "But who do you say that I am?" Peter answered and said, "The Christ of God." Amén. Donde estamos viendo que ahora ya no le está preguntando de qué dicen los demás de mí. Now he is not asking what others say of him Dentro de esta oración que ellos están, in that prayer that they are, recordando que ellos están orando aparte. remembering that they're praying apart. Y Cristo está preguntando y ellos están respondiendo. And Jesus is questioning and they are Y answering. dentro de esta oración Él les empieza a preguntar, ¿y vosotros? And in this conversation, he is questioning, like, what do you guys think? ¿Quién decís que soy? Who do you think that I am? Si ya me dijiste todo lo que la gente piensa, todo lo que la gente dice, todo lo que la gente predica, todo lo que la gente cree, pero ahora me interesa saber qué es lo que tú crees. You already told me what other people think, what other people believe, and say that I am, but now I want to know what you think. O sea que no solamente le interesa lo que la gente de afuera dice, sino que Él quiere saber qué es lo que tú crees. Not only he wanted to know what other people outside thought about him, but now he's saying, who do you think that I am? ¿Verdad? Porque ahora está hablando con sus discípulos Now he's speaking directamente with his disciples. y les está preguntando, He's questioning, queriendo saber qué es lo que ellos piensan. wanting to know what did they think. Porque ¿verdad? Él está haciendo esta pregunta a los discípulos, a los 12 que estaban ahí en ese momento. He is making this question towards the 12 disciples that were there at the moment. Amén. Preguntándoles qué es lo que tú piensas de mí, qué es lo que tú comprendes de mí. Asking them, what do you think, what do you understand about me? ¿Verdad? Y se la hace a todos los discípulos, And he asked every disciple, ¿verdad? Porque dice vosotros, because it says, you guys, ustedes, you guys. ¿qué es lo que ustedes creen? O sea que cada quien tenía que responder And each of them had to respond de qué era lo que ellos creían y entendían de Cristo. of what they thought and understood about Christ. Amén. Que sí, aquí vemos a Pedro respondiendo And it says that Peter responded y diciendo, tú eres el Cristo and de said, Dios. the Christ of God. Amén. Pero él está preguntando a todos los discípulos. But he is asking all of the disciples. Y dentro de tu oración, And in the prayer, cuando tú estás en ese lugar secreto, when you're in your secret place, él te puede preguntar también a ti, ¿y tú qué piensas de mí? he can ask you, what do you think about me? ¿Tú qué crees de mí? What do you think about me? ¿Tú que has estado conmigo? You that you've been with ¿No? me. Porque estamos hablando que ahora se está hablando a los discípulos. Because he is speaking to the disciples. Ya para este tiempo dijimos que él ya estaba a la mitad de su ministerio. By this time, we said that he was in the middle of his ministry. So ya tienen más de un año con él, So they've been more than 1 year with him, caminando con él, walking with him, viendo los milagros, seeing the miracles, viendo la multiplicación de los panes y los peces, seeing the multiplications of viendo las bread, sanidades, las liberaciones. seeing the healings and liberations. Y se supone, ¿verdad?, que si tú has visto todo esto, And it's supposed, if you've seen all this, si tú has caminado con Cristo, and you've walked with Christ ¿verdad?, todo este tiempo, all of this time, ¿verdad? Y él les pregunta esto, es como que a él le interesa saber, aunque tú puedas estar mucho tiempo como cristiano,
He is interested in knowing, even if you've been a long time a Christian, yendo a la iglesia, going to church, sirviendo, porque ellos estaban sirviendo. serving because they were serving. Aún a él, ahí en eso, él quiere saber qué tú piensas. Even like that, he wants to know what you think. ¿Qué hay en esa cabecita? What's in the head? ¿Qué corre en esa ardilla que está ahí en el cerebro? ¿Y qué what's piensa de running? Dios? What do you think? Se supone que lo conozcan. You're supposed to know Que him. estamos diciendo, caminaron con Cristo. It says they walked with Christ. Vieron todas esas maravillas. They saw all these wonders. Era para que todos dijeran rápido, tú eres el Cristo, tú eres el Cristo. So they quickly say that he is the Christ. Tú eres el Hijo de Dios, no hay otro, no hay nadie más. You're the Son of God, there's no other. Pero vamos a ver también, ¿verdad? Que cómo es que los discípulos reaccionaban y qué es lo que ellos declararon también And we'll see what the disciples say and how they reacted. de Cristo. Y cómo también nosotros podemos creer que conocemos al Señor, And how we can believe and know, that we know God amén, a Cristo, or Christ. y caminar con Él, And walk with him. y venir a la iglesia, Go to church y aún así no estar seguro, and still not be sure. y no conocer a Cristo en realidad. And not know Christ in reality. Amén. Así que vamos a ir un momento vamos a Mateo 14, 22. Matthew 14:22. Yo creo que todos conocemos esta historia también. Es Jesús anda sobre el mar. We know this story where Jesus walks in the sea. Amén. Voy a leer del versículo 22. 22. Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Immediately Jesus made his disciples get into the boat and go before him to the other side, while he sent the multitudes away. And when he had sent the multitudes away, he went up on the mountain by himself to pray. Now, when evening came, he was alone there. But the boat was now in the middle of the sea, tossed by the waves, for the wind was contrary. Amén. O sea que vemos esta escena de que los discípulos están en medio de este mar. We see the scene where the disciples are in the middle of the sea, Amén. Que están yendo hacia otro lugar en un bote, where they're going to another place en una barca. with the boat. Y en medio pues de esa escena se levanta una tempestad, And in the middle of that scene, a storm lifts, ¿verdad? Y empiezan a venir las olas and the waves start to hit, y empiezan a venir el viento contrario. and the contrary wind starts. Amén. Pero ¿quién les había dicho que fueran al otro lado? But Jesús les había dicho. who told them to go to the other side? It was Jesus. O sea que estaban en la instrucción, en la dirección que Jesús les había dado. So they were in the instruction and direction that Jesus gave them. Amén. Y estaban, pues, ya eran los discípulos, sabemos, porque están diciendo los discípulos, sus discípulos. It says here it was his disciples, Y hablamos de todo lo que significaba un discípulo. and we talked about what disciples mean. Amén. Y vemos que mientras que están aquí, pues, vienen las olas. We see while they're there, the waves come, Y parece como que quieren voltear la barca donde se encuentran. and it seems like the boat wants to turn around. Amén. Y hemos tenido muchas enseñanzas de esto. We've had many teachings about this, Amén. Donde sabemos que la barca somos nosotros. where we know that the boat is us, Amén. Y donde a veces pues se levantan
los mares, And sometimes the seas start to toss around. las olas, los vientos, And the waves and the winds amén, contrarios, that become contrary contrarios porque no quieren que llegues, because they don't want you to arrive. amén, a donde Cristo quiere que tú vayas. Where Christ wants you to go. Amén. Y sabemos que dentro de la vida del cristiano And we know in the life of the Christian, a veces se pueden levantar los mares, las olas, los problemas, los sufrimientos, sometimes the waves start lifting and the worries and the suffering, los obstáculos, the obstacles, lo contrario. and everything contrary. Amén. Y tú dices, pero estoy en la instrucción de Dios, donde Jesús me dijo que fuera, ¿qué está pasando? But you're saying, I'm going where Jesus told me to go. What's going on? ¿Por qué todo esto se levantó si Dios me dijo que fuera por este camino, por este mar? Why did this lift up when God told me to go here? Aleluya, so vemos a estos discípulos en medio de esta tormenta, And we see the disciples in this storm. donde sabemos que las tormentas se levantan en nuestras vidas. We know that storms lift up in our lives. Amén, y que todos tienen problemas. We all have problems. Hermanos, si tú crees en Cristo o no crees en Cristo, todos tienen problemas. If you believe in Christ or you don't, we all have problems. A la casa que está en la roca como la que está en la arena, le pegan los vientos. The house that's in the rock or in the sand, the winds still hit. El que está en Cristo o no está en Cristo, le viene el problema. The one that's in Christ or is not in Christ, the problem comes. Amén. Así que no podemos traer una vida como que todo va a estar bien. We cannot walk in life like everything is Nada va a okay. pasar. Nothing's going to happen. Todo va a ser felicidad. Everything's happiness. Amén. Y todo. Y no vas a tener obstáculos y vientos contrarios en medio del camino. And you won't have obstacles and contrary winds. Amén. Pero vamos a ver qué pasó con ellos. But we will see what happened with them. Y en el versículo 25 dice, mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. 25 says, Now on the fourth watch of the night, Jesus went to them, walking on the sea. Amén. Y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron. And when the disciples saw him walking on the sea, they troubled, Y dijeron, un fantasma. saying, It's a ghost. Y dieron voces de miedo. And they cried out for fear. Me lo imagino así como que, un fantasma. I imagine Ahí viene un a fantasma. ghost, ¡Cambiado! a ghost, Un zombie. a zombie. ¿Quién está caminando por el mar? Who was walking on the sea? ¿Quién es ese que viene ahí? O sea, porque está diciendo que lo vieron andar sobre el mar. They saw him walk on the sea, Pero se turbaron. but they become troubled. Que turbar significa se agitaron. Troubled means agitated. Su estado emocional se perturbó. Their emotional state is perturbed. Su estado mental y espiritual se perturbó. Their mental and spiritual state becomes disturbed. Había ansiedad, había miedo, There was anxiety, there was fear, había confusión, había inquietud. there was confusion, and there was Inquietud. and they were unstable. Amén. Entonces vemos que lo ven andar sobre el mar, pero en vez de alegrarse se turban. And when they saw him on the sea, instead of being happy, they got troubled. Porque están tan turbados, They're so troubled. su estado emocional, mental, espiritual está tan perturbado. Their emotional, mental, and spiritual state is so troubled. Tienen tanto miedo y ansiedad como puede llegar a nuestras vidas, They have so much fear and anxiety like we can have in our lives. que aún viéndolo, That even seeing him, dijeron, they say, un fantasma, it's a ghost. un zombie, Zombie viene hacia nosotros. is coming towards us. Amén. Y dice que empezaron a dar voces de miedo, como que ayúdenos, ayúdenos. Viene un fantasma. ¿Quién los va a escuchar en medio del mar? And it says they started crying ¿Quién los va a out. escuchar en medio del mar?
Who's going to hear them in the sea? No. Pero ellos empezaron a gritar de miedo. Well, they started to cry out of fear. Porque aunque estaban viéndolo, Because even if they were seeing him, no podían ver que era Jesús. they couldn't see that it was Jesus. Las olas, el viento, The winds, the waves, el mar, the sea, no podía dejar ver con claridad. they couldn't see with clarity. O sea que a veces, aunque tú seas discípulo, Even if you're a disciple, si estás perturbado, you're troubled, si estás en ansiedad, if you're in anxiety, si estás en miedo, en confusión if you're in fear or o confusion en inquietud, or unstable, todo esto puede hacer que tu visión all of this can make that your se vision turbe becomes troubled. y que no puedas ver que Cristo está caminando hacia ti. And that you cannot see that Jesus is walking towards you. Y creer que es un fantasma. And believe that he is a ghost. Amén. Y en vez de alegrarte, como que tener más miedo, como que ¿qué es lo que va a pasar? Instead of being happy, you become fearful. No veo a Dios, ¿dónde está Dios? Where's God? ¿Dónde está Jesús? Where's Jesus? Pero vemos ahí en el versículo 27. You see in verse 27. Pero enseguida Jesús le habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis, aleluya. Qué hermoso, ¿verdad? Porque Cristo le está diciendo, no temas. And it says in 27, but immediately Jesus spoke to them, saying, be of good cheer, it is I, do not be afraid. Amén. Él les empezó a hablar. He started speaking. Amén. Para que ellos pudieran salir de ese miedo. So they can come out of that fear. Para que pudieran salir de todo lo que estaba perturbando. So they could come out of what was troubling them. Y les dice, no tengas miedo. And he is saying, Ten ánimo. do not be afraid. Have Ya faith. llegué Be of good cheer. para ayudarte, I'm here to help para you, to rescatarte, rescue you, para calmar los mares, to calm the para ayudarte en la barca. to help you. Amén. Y Él les dice, yo soy el que vengo a It ayudarte. is I. Yo soy el que estoy caminando sobre el mar. I'm the one walking on the sea. Yo soy el que vengo a salvarte, no te preocupes. I come to save you, do not Y worry. qué hermoso, ¿verdad? Que, aunque a veces uno puede estar turbado y no reconocer a Dios Even if you can be troubled and not recognize o a God Cristo, or Christ, Él se toma el tiempo para hablarte en la oración, He takes time to talk to you in the prayer, en medio del in problema, the middle of that, a decirte, ten ánimo, to speak to you. no temas, Do not be afraid. Have aleluya, yo soy I am el que viene a rescatarte. the one that comes to rescue. Y sabemos que cuando Cristo habla del yo soy, And when He is saying it is I, amén, sabemos que Dios Jehová se llamaba a sí mismo, yo soy el que soy. and we know that Jehovah would be called I am who I am. Cuando se presentó en frente de Moisés, le dijo, yo soy el que soy. When He presented Himself before Moses, He said that. Amén. Y cuando Cristo muchas veces Él usa el yo soy. And Jesus many times He mentions it is I. En Juan 6:30, no vamos a ir, pero lo voy a mencionar. En Juan 6:35, Él dice, yo soy el pan de vida. And John 6:35 He says, I am the bread of life. En Juan 8:12, Él dice, yo soy la luz del mundo. And John 8:12 He says, I am the light of the world. I'm the light of the world. En Juan 10:9, John 10:9 Él dice, yo soy la He puerta. says, I am the door. Amén, que Él es el único acceso a la salvación. But He is the only access to salvation. Amén, cuando Él está diciendo, yo soy la luz. I am the light. Amén, Él está diciendo, yo soy la luz que alumbra estas tinieblas. I am the light that lightens up the darkness. Cuando él dice también, yo soy el buen pastor. He also says He is the good pastor. Amén, y que te dice, tú eres mi rebaño, yo soy tu pastor. I am your shepherd. Yo te cuido, yo te protejo. I protect you. Yo te llevo a lugares delicados donde puedes comer pasto y tomar agua. I take you to gentle places with grass and you can drink water. Amén, Él te dice, yo soy la resurrección y la vida. He says, I am the resurrection and life. Amén, que Él tiene el poder sobre la muerte y sobre la vida. And He has the power over death and life. Y Él te dice también, yo soy el camino, la verdad y la vida. And He
says, I'm the truth, the path, and life. Y nadie llega al Padre si no es por Él. And nobody goes to the Father if it's not for him. Amén. Y Él dice, yo soy la vid verdadera. And he says, I am the true vine. Amén. Y tenemos que permanecer en Él. And we must remain in him. Así que cuando Él se presenta como el yo soy, So when he presents himself as the I am, amén, en tus problemas, en tus momentos de dificultad, of your state of problems, ajá, Él te está diciendo quién es Él. he is saying who he is. Aleluya. Y que aunque muchos no lo conozcan And even if many do not know y him pueden estar turbados, and can be troubled, Él dice, yo soy. he says, I am. Yo soy ese Dios, ese Salvador que tú estás esperando. I'm that God, Ten ánimo be of good y cheer, no temas. and do not be afraid. Aleluya. Así que ten por seguro que el yo soy So be sure that I am va a llegar a tu rescate. will go to your rescue, Aleluya, porque Él cuida de sus discípulos. because he takes care of his disciples. Amén, Él cuida de los suyos. He takes care of his. Y dice en el 28, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Amén, so vemos aquí a un Pedro, We see Peter here in 28 amén, que le está diciendo, si eres tú, saying, if it is you, si en verdad eres tú, Lord, if it's you, manda que yo vaya y camine sobre las aguas. command me to come to you on the water. Déjame experimentar eso. Let me experience. Déjame ir a ese ambiente sobrenatural. Let me go to that supernatural ambience. Aleluya, yo quiero ir hacia donde tú estás. I want to go towards where you are. Yo quiero llegar hacia donde tú estás. I want to arrive where you are. Déjame andar en las aguas. Let me be in the Y él water. le dice, ven. And he says, come. Y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. And when Peter had come down out of the boat, he walked on the water to go to Jesus. Amén. Y sabemos que mientras que él va caminando, pues él se empieza a hundir. And we know as he started walking, he started to drown. Amén. Porque empieza a ver otra vez el fuerte viento. He started to sink because of the strong wind. Y le dice, Señor, sálvame. And he said, Lord, save me. Aleluya. Y qué hermoso que cuando uno empieza a clamar, a decir, Señor, sálvame. And when we start crying out, saying, Lord, save me, Ayúdame, Señor. help me. En ese momento el Señor extiende su mano. In that moment, Jesus stretched out his hand Aleluya, para rescatarlo. to rescue him. Y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? And he said, oh, you little faith, why did you doubt? Porque la verdad es que a veces nos hace falta fe, Because sometimes we need faith. nos hace falta creer, We need to believe aleluya, más en Él, en Cristo, more in him and Christ. para poder hacer, ¿verdad? Él estaba pidiendo algo sobrenatural, He was asking something supernatural. amén, pero Jesús conocía su condición But Jesus knew his y condition. le dice, tu falta de fe te hizo que te hundieras. And he said, your lack of faith Y made él you le dice, drown. le dice, no dudes, Do not doubt. haz que aumenta tu fe, cree en mí. Augment your faith. Believe in me. Amén, así que cree, no sé cuántos creen en Cristo, I don't know who amén, many creemos en Él, believe in que Christ. cuando clamamos Él viene a tu rescate, That when we cry out, he comes to your porque Él rescue. conoce nuestra condición Because he knows your y Él condition. sabe que a veces te hace falta fe. And sometimes he knows that you need faith. Y dice el 32, y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento. And it said 32, and when they got into the boat, the wind ceased. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Then those who were in the boat came and worshipped him, saying, Surely you are the Son of God. O sea que cuando ya vieron las maravillas de Dios, So when they saw the wonders of God, y a veces cuando uno pasa, ¿verdad?, por todas estas circunstancias, and sometimes when we go through these y el circumstances, Señor viene y calma todo, and the Lord comes and calms y everything, puedes ver con mayor claridad, and you see everything with y more tú dices, clarity, oh, el yo soy está aquí conmigo. and you say that I am is with me. Amén, el yo soy está aquí conmigo en la barca. The I am is with here in the boat. Él calmó el viento. He sees the winds, Amén, y vinieron y le adoraron. and they went to worship him. Aleluya, se pusieron a sus pies, They went to his feet. le reverenciaron. They reverenced him. Aleluya, significa una sumisión total. It means true, total submission. Están reconociendo su santidad y su grandeza. They are recognizing his
holiness and greatness, Amén, diciendo, saying, verdaderamente eres el Hijo de Dios. truly you are the O Son sea of que ellos God. pudieron reconocer después de todo lo que tuvieron que pasar, So after everything they went through, tuvieron que reconocer, tú eres el Hijo de Dios. they had to recognize you are the Son of God. Nadie pudo haberme salvado. Nobody could have saved me. Nadie pudo haber calmado los vientos más que tú. Nobody could have calmed the winds if it's not you. Y a veces ahí es cuando uno conoce a Dios también And y a that's Cristo sometimes when we get to know God and Christ en los momentos difíciles. in the difficult moments. Porque ahí es cuando tú sabes, también, me faltó fe. And that's also when you know, oh, I lacked faith. Amén, pero ahí estuviste presente y me ayudaste. But you were present and you helped Y me. me rescataste. And you rescued Y me. me salvaste. And you saved me. Y tú puedes adorarle y decirle verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. And you can worship Him and say, you are the Son of God. Así que vemos que todos ellos respondieron They o all declararon declared, verdaderamente eres el Hijo de Dios. truly, you are the Son of Así God. que lo reconocieron. So they recognized Him. También voy a ir a Juan 6:69. I'll go to John 6:69. Amén, hablando de cómo los discípulos responden delante de Dios. Seeing how the disciples respond before the Lord. 6:69. 6:69. Ok, aquí estamos viendo, Here we're seeing amén, es Cristo hablando. it's Jesus speaking. Juan 6:69. Ok, sí. Un momento. Ok. So aquí ya cuando llegamos al versículo 60 en adelante, When we go to verse 64, tú puedes ver desde el versículo 25 que Cristo empieza a decir que Él es el pan de vida. we see from verse 25 that Jesus is saying He is the bread of life. Amén. Que Él juega que Él es el pan de vida y que Él es el que descendió del cielo. That He is the bread of life and He has descended from heaven. Amén. Así como el maná, ¿verdad? Que había dado Dios a Israel en el desierto. Like the manna which God gave in the desert. Amén. Así también, pues el Hijo del Hombre había venido And the y había descendido del cielo. Son of Man had descended from heaven. Amén. Y Él les empieza a dar pues toda una enseñanza And He starts giving this teaching de cómo Él era el pan que había descendido del cielo. how the bread was that had descended from heaven. Y como en el versículo 55 del versículo 6 dice, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. 55. For my flesh is food indeed, and my blood is drink indeed. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. He who eats my flesh, drinks my blood, abides in me, and I in him. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. As the living Father sends me, I live because of the Father, so he who feeds on me will live because of me. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. This is the bread which came down from heaven, not as your fathers ate the manna and are dead. He who eats this bread will live forever. Amén. Y vemos que muchos no pudieron entender esto. We see not many understood this. Amén. Que Cristo estaba diciendo, tienes que comer de mi carne That Christ was saying, you have to eat of my flesh y de mi sangre. and of my blood. ¿Verdad? Obviamente hoy conocemos más de esto. Now we know more of this. Sabemos que cuando él se refiere al pan se está refiriendo pues a su cuerpo,
When he refers to the bread, he means his body, amén, que es el sacrificio which is the que sacrifice hizo en la cruz, that he en did su in the cuerpo. cross, in his body. Y cuando está hablando de la sangre, And when he's speaking about the blood, pues sabemos que es la que nos redime he knows it's about the one that redeems us y la que nos limpia de todo pecado. and cleans us of all sin. Pero en aquel tiempo, But in that time, cuando oyeron esto, no podían entender they heard this, they could not understand lo que él les estaba hablando. what he was speaking. No tenían revelación They did de not esto. have revelation of this. Así que cuando vas al versículo 60, él dice, al oír las palabras, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? And verse 60 says, therefore many of his disciples, when they heard this, said, this is a hard saying, who can understand it? O sea que estaban diciendo, nosotros no podemos entender, esto es muy duro, no podemos entender lo que nos estás diciendo. They were saying, this is too hard to understand. What does this mean? De lo que estaba hablando del pan. They couldn't understand what he was speaking about, the bread. Y del versículo 66 Verse 66 dice, says, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. from that time many of his disciples went back and walked with him no more. Aquí tengo el versículo 64. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quién eran los que creían y quién la había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. And verse 64, for Jesus knew from the beginning who they were, who did not believe, and who would betray him. And he said, therefore I have said to you that no one can come to me unless it has granted to him by my Father. Amén. Y dice que desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. From that time many of his disciples went back and walked with him no more. O sea que había muchos discípulos, There was many disciples, según lo que se nos está diciendo aquí, like it says here. pero que está diciendo, pero hay algunos de vosotros que no creen. And he was saying, there's some of you that do not believe. O sea que puede haber muchos discípulos So there can be many disciples que están oyendo todo lo mismo, that can be hearing the same thing. pero Cristo dice, yo sé quiénes son los que no creen. But Christ was saying, I know who does not believe. Yo sé si tú crees en mí o si no crees en mí realmente. I know if you truly believe in me or you do not believe in me. Yo sé si realmente puedes entender mis palabras o no. I know if you can actually understand my words or you cannot. O sea que Cristo conoce, So Christ knows. ¿verdad? En su omnisciencia, Él conoce quién cree en Él y quién realmente no cree en Él. Being omniscient, he knows who actually believes in him and who does O not. sea que yo puedo estar reunido con otros discípulos y decir, sí, yo creo en Cristo, yo creo en Dios. So you can be with the rest of the disciples and say, oh, I believe in Christ. Yo voy a la iglesia, I go to church. pero aún así Cristo conoce la verdad. But even like that, Christ knows the truth. Él sabe quién cree y quién no cree. He knows who believes and who does not believe. Amén. Él dice que Él lo sabía desde el principio. He knew it from the beginning. Amén. Pero, y en el 65 dice, pero por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. And he said, therefore I have said to you that no one can come to me unless it has been granted to him by my Father. O sea que para tú poder venir a Él, So for you to come to him, tiene que ser dado por el Padre. it had to be granted to him by the Father. Amén. Así que vamos a estar viendo eso también. We will be seeing that as well. ¿Cómo es que es dado por el Padre? How you will be granted to him by the Father. Amén. Eso lo vamos a estar viendo más adelante. So more forward we'll see that. Y dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. From that time, many of his disciples went back and walked with him no more. Amén. Donde significa literalmente que volvieron hacia atrás. Which
literally means they went back al lugar que dejaron. to the place that they left. Sé que hay muchos que no comprenden a Cristo So there's many that do not comprehend y pueden Christ, hasta volver atrás and they can even go back a lo que dejaron atrás to what they've left por no entender, no tener una fe firme en Cristo. for not having a firm faith in Christ. Dice que esta palabra de ir atrás, And this word to go back, que volvieron atrás, that they went back, no solo es dar la vuelta física, sino que también que describe el abandono total. not only is physically going back, but it describes a total abandonment. Amén. Así que no solamente es que se fueron, sino que está diciendo lo abandonaron. So it's not only that they left, but they also abandoned. Amén. Lo abandonaron porque no lo podían entender. They abandoned because they could not understand. Amén. Y muchos se van aún atrás. And many go back Amén. A su vieja manera de vivir, to their old way of living, como si no hubieran conocido a Dios, as if they did not meet God, siendo discípulos. being O disciples. sea que no porque yo sea discípulo o sea cristiano quiere decir que conozco a Cristo. Not because you're a disciple or a Christian means you know O que no Christ, tengo el riesgo de volver atrás. or I don't have the risk of going back. Amén. Y dijo entonces Jesús, el versículo 67, a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Then Jesus said to the 12, do you also want to go away? Le está diciendo, ¿ustedes también se quieren ir? He said, do you guys want to go too? Y ya se fueron todos los discípulos que no creían. And all the disciples left that did not believe. Y él les dice, ¿ustedes también se quieren ir? And he says, do you guys want to leave too? ¿Qué es lo que él, o sea, él les deja decisión también, él te da para libre albedrío. He gives you decision and free will. Él no te mantiene a la fuerza si tú te quieres ir. No, él no dice, no, tú te tienes que quedar aquí a la fuerza. He does not force you to stay. Él no te agarra y te dice, no, por favor, no te vayas. He does not grab you and say, no, please stay. Él dice, ¿queréis acaso iros también vosotros? He says, do you also want to go away? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? What do you want to do? ¿Hacia qué dirección tú te quieres ir? What direction would you like to ¿Tú go? quieres volver atrás después de haber sido discípulo? Would you like to go back even after being a disciple? Después de haber visto todo lo que viste con Jesús. After everything you've seen with Jesus, Y la palabra es dura. and the word is hard. ¿Verdad? Porque a veces la palabra puede ser dura. The word can be hard sometimes. Y mucha gente, ¿verdad?, escucha la palabra dura And many people hear the hard word de lo que se predica of what's being preached. y dicen, no, esto es mucho, no, yo no puedo con esto. And they say, this is too much. I can't. Yo no quiero sufrir. I do not want to suffer. Yo no quiero pasar por todo lo que pasa el discípulo. I do not want to go with what the disciple goes through. No, la palabra es dura. The word is hard. Y él dice, ¿ustedes también se quieren ir? And he says, do you also want to go away? ¿O tú quieres estar aquí conmigo? Or would you like to stay here with me? O sea que él no forza. So he does not force. Sabemos que nuestro Cristo es un caballero. We know that Jesus is a gentleman. Amén. Y que lo seguimos por decisión propia. And we follow him for our own decision Porque lo conocemos. because we know him. Amén. 68 y le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. But Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. Also, we have come to believe and know that you are the Christ, the Son of the living God. Amén. Y aquí vemos que también le dice vosotros, o sea, le está hablando a todos. And he says to them, Ajá. Pero vemos a uno que responde, and Pedro siempre respondiendo. we see Peter always answering. Amén, diciendo, Señor,
¿a quién iremos? Lord, to whom shall we go? Amén. Y yo creo que cuando tú conoces a Dios, And when you know God, tú dices, ¿a quién más voy a ir? you say, to who else will I go? ¿A dónde iré Where am I going to go? si yo conozco a mi Cristo que solamente Él tiene palabras de vida eterna? If I know Christ, that only He has words of eternal ¿A life. dónde voy a correr? Where am I going to run? ¿A dónde más voy a encontrar vida? Where am I going to find life? ¿Dónde voy a encontrar restauración? Where am I going to find ¿Dónde voy a restoration? encontrar consuelo? Where am I going to find ¿Dónde voy a encontrar esas palabras que solamente Él me da? Where am I going to find the words that only He gives? Y Él está diciendo, no, ¿a dónde iré, Señor? Where will I go, Lord, Sin ti. without you? No quiero estar sin ti. I cannot be with Y you. yo no sé cuánto pueden decir Señor, yo no quiero estar sin ti. And you can say, I don't want to be without you. Yo quiero estar I contigo. want to be with you. Yo quiero quedarme contigo. I want to stay with you. Aleluya, porque tú eres el que tiene palabras de vida eterna. Because you're the one that has words of eternal Amén. life. Y nosotros hemos creído And we have believed y conocemos. and known. No sé cuántos han creído y conocen I don't know who have come que to tú eres el Cristo, that He is the Christ, el Hijo del Dios the viviente. Son of the living God. Amén. Y eso es lo que nosotros también declaramos, ¿verdad? Nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. We declare that Amén, He is aleluya. the Así que ellos Christ, estaban the living God. declarando, nosotros te conocemos, Jesús, He is declaring that we know Him. tú eres el Cristo, You're the Christ, el Hijo del Dios viviente. the Son of the living God. Amén. Volviendo, vamos a volver a Lucas, Going back to Luke, ya que vimos qué es lo que todos habían respondido en cierto momento, we saw how they responded. que algunos pues respondieron diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Some saying that He is the Christ of God. Otros de los discípulos respondieron, la palabra es dura, yo mejor me voy. Others said that the word was difficult and they'd go. Y otros dijeron, solamente tú tienes palabras de vida eterna. And others would Tú eres say, el Cristo, you have words of eternal tú life. eres el Hijo de Dios. You're Christ, the Son of God. Aleluya. Así que vemos cómo ellos responden We see how they respond a la pregunta de Jesús. to the answer of Christ. Y the question. entonces, cuando regresamos a Lucas 9, So when we go to Luke 9, versículo 20, verse 20, ya la última sección dice, entonces respondiendo Pedro, He said to them, entonces respondiendo Pedro, then responding Peter. ¿verdad que conocemos a Pedro? We know Peter, Que quien fue, era un discípulo, que Dios lo hace pescador de hombres, God made him a fisher of men, amén, y que lo reconoce, vemos que lo reconoce como el Cristo, that he recognizes of the Christ, como el Hijo del Dios viviente, like the Son of the living God. pero que también tuvo momentos, But he also had moments. ¿verdad? Que sabemos que el apóstol nunca pues dio un taller de la negación, We know Apostle Nuka gave a word about the denial. ajá, y que donde hubo un momento también donde negó a Cristo, And there was a moment where he denied Christ. amén, y que Cristo tuvo que venir a restaurarlo también, And Christ had to come to restore him as well. amén, aún teniendo la revelación Even having the revelation de quién era Jesús, of who Christ was. amén, si le pasó a Pedro, If this happened to Peter, que estuvo ahí con Cristo, which was there with Jesus, amén, y aún así negó a Jesús en cierto momento, and still in a moment he denied así que dice Christ, que nosotros tenemos que estar siempre apercibidos we always have to be de watching no negarlo to not deny y him, de no preferir muchas otras cosas en vez que Él, to not prefer things before him, aún nuestra propia vida, even our own life. amén, porque eso es parte del discípulo, Because this is part of the disciple. amén. El que ama más su propia vida The no one es that, digno, the one that loves their own life more is not
worthy. Pero qué bueno que hay un Jesús que nos restaura, amén. But how good to Y que trabaja con nosotros be with Jesus who restores us, en works todo with us momento. in all moments. Y él dice, He says, él dijo, el Cristo, él responde, tú eres el Cristo de Dios. Peter answered and said, the Christ of God. Amén, el Cristo, The Christ. sabemos, no tienes que ir ahí, pero en 2 de Samuel 7, 12, 2 Samuel 12, 12. sabemos que se le hace una promesa a David, There was a promise to David amén, de que siempre que afirmaría su reino, that the kingdom would come. he would affirm his kingdom, y que él afirmaría para siempre el trono de su reino. He would forever affirm the throne of his kingdom. Amén. Y que siempre había, o sea, que siempre habría alguien que se sentara en el trono There would always be someone sitting on that throne de la descendencia de David. of the descendants of David. Amén. Y que iba a venir a ser el Mesías, And the Messiah would come, amén, el cual vendría pues a libertarlos. which would come to free. Amén. Y vemos ya después en el Nuevo Testamento And we see then in the New Testament que cuando hablan de la palabra Cristo, that when they speak about the word Christ, el Cristo significa el ungido. Christ means the anointed, Amén, que es el mismo significado que el Mesías, which el ungido. it's the same meaning as the Messiah. O sea que cuando están hablando, él está diciendo, tú eres el Cristo de Dios, él está diciendo, tú eres el Mesías de Dios. When it is saying that he is the Christ of God, it's saying that he is the Messiah of God. Tú eres aquel que estábamos esperando. He is the one that we were waiting for. Amén, y vemos que él tiene esta revelación, They have that revelation amén, de quién era Jesús. of who Christ was. Que no era cualquier hombre, sino que él era el Mesías, That he was the Messiah, el ungido, the anointed, el Cristo. the Christ. Amén. Y cuando lo comparamos a Mateo 16:15, este es el paralelo de esta historia, Mateo 16:15. When we compare to Matthew 16:15, Vamos a ver cómo es que Pedro pudo reconocer que Jesús era el Cristo. how did Peter recognize that Jesus was the Christ? Amén. Mateo 16:15 Matthew 16:15 nos dice, says, Mateo 16:15. Amén. Vamos a si lees desde el versículo 13, 13, ves que es el mismo pasaje. same text, Simplemente este es desde el punto de vista de Mateo. but from the point of view of Matthew. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? When Jesus came to the region of Caesarea Philippi, he asked his disciples, who do people say the Son of Man is? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías y algunos de los profetas, o algunos de los profetas. They replied, some say John the Baptist, others say Elijah, and still others Jeremiah or one of the other prophets. Y en el versículo 15 él le hace la misma pregunta. Verse 15 says the same question. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? But what about you? He asked. Who do you say that I am? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Simon Peter answered, you are the Messiah, the Son of the living God. Amén, donde él está reconociendo aquí otra vez que él es el Cristo. Here he is recognizing again that he is Y the donde le está Christ. diciendo, tú eres ese Hijo de ese Dios viviente. You're that Son of that living God. Amén. Y en el 17 le dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás,
porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Jesus replied, "Blessed are you, Simon, son of Jonah, for this was not revealed to you by flesh and blood, but by my Father in heaven." Amén. O sea, aquí Cristo le está diciendo que es bienaventurado, And Jesus is saying that he is blessed, amén, que es dichoso, that he is blessed, amén, afortunado, fortunate amén, de tener esta revelación. of having this revelation. Amén, porque le está diciendo, bienaventurado eres Simón, porque no te lo reveló. Because here it says, "Blessed are you, Simon, son of Jonah, for this was not revealed Ni carne ni sangre. by flesh and blood." Amén. O sea que cuando está diciendo que lo reveló, So when he said it was revealed, revelar es descubrir o manifestar lo que está en secreto. revealing is discovering or manifesting what's in secret. Amén. Es lo que los hombres no pueden saber por sí solos, What men cannot know by themselves, sino que solamente Dios lo puede revelar. but only God can reveal. Amén. Y literalmente esta palabra de revelar Literally, the word reveal en griego significa apocalipsis. in Greek it means akopari- Apocalipsis. 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 Apocalypse. Que significa literalmente quitar el velo. Which literally means to take away the veil, También descubrir, mostrar, to discover and show, manifestar, manifest, declarar. declare. O sea que todo esto se lo declaró All of this was declared el Padre. by the Father, Amén, porque está diciendo, le quitó el velo. because it is saying the veil is removed. Amén, cuando te ponen pues un velo, When you put on a veil, amén, bueno, pues las mujeres a lo mejor sabrán más de eso, ¿verdad? Porque maybe women know more hay about unas this. mujeres que se casan y se ponen como el velo así, They get married and they put the veil on, para que no las vean. so they're not seen. ¿Verdad? Que había un velo, hay un velo The veil que está tapando, that ¿verdad? is covering, Que no deja ver a la otra persona o que la otra persona no puede ver con claridad también desde el velo. does not see the other person, or the other person cannot see them. Amén. Pero cuando está diciendo quitó el velo, But está diciendo, hoy ya la puedo ver con toda claridad. when they say they remove the veil, it means Qué bonito. they can see it with clarity. Ya la veo aquí con toda claridad. Fue desvelado. Amén. Así que está diciendo que se está manifestando. Lo puedes ver ahora con claridad. Has been seen with now clarity. Amén. Y él le está diciendo que esto que se le fue revelado This was revealed no fue ni por carne ni sangre. not by flesh and blood. O sea que no fue ningún conocimiento que él tenía. It was not a knowledge that he had. ¿Verdad? No era cuánto él había leído. It wasn't how much he had read. No era cuánto él sabía de la ley. It wasn't how much he knew about the law. O que un maestro le había explicado todo lo que significaba Or a master that explained to him everything that meant la palabra, the word, o que le había dado una revelación. or had given him a revelation. Se está diciendo, no vino ni de carne ni de sangre. It did not come from flesh and blood. No vino de ningún ser humano. It did not come from any human Está being. diciendo, ningún ser humano te puede dar esta revelación No human being can give you this de revelation quién es Cristo. of who Christ is. Y está diciendo, el que te puede dar la revelación The one that can give you the revelation es mi Padre. is my Father. O sea, solamente el Padre te puede dar la revelación de quién es Cristo. Only the Father can give you the El Padre que revelation. está en los cielos. The Father that's in heaven, No el Padre que está en la capilla. not the No. Father that's in bench. El Padre que está en los cielos. The Father that's in Él te heaven, puede dar la revelación He de can quién give es you Cristo. the revelation, Amén. Christ. Así que vamos a ir un momento. We're going to go. Segunda de Corintios 3.
2 Corinthians 3. Tres, 12. 3:12. Amén. Esto es Pablo hablando, It's Paul speaking. amén, de ser ministros del nuevo pacto. Ministries of the New Pact. Amén. Dice, y aquí está hablando directamente del velo. He is speaking about the veil this moment. Amén. Dice en el versículo 12, así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en fin de aquello que había de ser abolido. Therefore, since we have such hope, we use great boldness of speech, unlike Moses, who put a veil over his face, so that the children of Israel could not look steadily at the end of what was passing away. Amén. Sabemos que hubo momentos donde Moisés We know there's moments where Moses subía a la montaña, al monte, would go out to the mount y hablaba con Dios. and speak with God, Amén. Y pasaba el tiempo allá con el Señor. and would have time with him. Y cuando descendía, And when he would come back, la gloria era tanta the glory was so much, que su rostro resplandecía. his face would be bright. Entonces, para que los otros no se atemorizaran, pues se ponía el velo. And so people wouldn't fear, he would put a veil on. Amén. Hasta que mientras que duraba pues el resplandor. Until the brightness would go away Amén. Sobre de su cara. in his face. Así que él se ponía un velo sobre de su rostro He would put a veil in his face para que los hijos de Israel no fijaran la vista en la fin de aquello que había de ser abolido. so that the children of Israel could not look steadily at the end of what was passing away. Amén. ¿Qué era lo que iba a ser abolido? What was passing away? Ajá, lo que iba a pasar, la ley mosaica. The Mosaic law that would pass. Ujú. Y en el 14 dice, pero el entendimiento de esto se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto. But their minds were blinded, for until this day the same veil remains unlifted in reading the Old Testament, because the veil is taken away in Christ. Amén. Donde estamos viendo aquí We see here que había muchas personas many people dentro de los corintios in the Corinthians donde el entendimiento se había embotado, se embotó. where the understanding would become bold. Ajá. Que se embotó significa, To be bold means significa piedra o mármol. means a rock, Ajá. La formación de un callo. a formation of a house. Ajá. Y en el significado figurado se traduce como alguien que se endurece, que tiene el conocimiento endurecido. And the other meaning is to have a hardened knowledge Ajá, un entendimiento endurecido o cegado. or blinded. Y en este caso pues es embotar. And in this case, it's dual. O sea que había muchos que tenían este conocimiento embotado, estaban cegados. In this moment, there was many with their knowledge that was dual or blinded. Amén, porque había muchos que en este tiempo de los corintios que querían judaizar Because many in this time wanted to make ju- to a los Judaize. cristianos. to Judaize the Christians. Amén, trayendo pues
que ellos tenían que cumplir la ley mosaica bringing that they had to fulfill the Mosaic law para tener la salvación. to have salvation. Amén. Y donde les está diciendo, el conocimiento no está completo, están ciegos todavía, And there was a moment where the knowledge was not full and they were still blind. porque creen que tienen que cumplir la ley Because they thought that they had to fulfill that law y combinarlo con lo de Cristo and combine it with the of Christ para poder tener salvación. to have salvation. Amén. Por eso es donde les dice, porque hasta el día de hoy cuando leen el antiguo pacto les queda el mismo velo no descubierto. Because here it says, for unto this day the same veil remains unlifted in the reading of the Old Testament. Amén. Y dice, el cual por Cristo es quitado. Because the veil is taken away in Christ. Amén. So, ¿quién es el que te quita el velo? So who takes that veil away? Amén. ¿Quién es el que, para que tú puedas tener revelación? So you can have revelation. Para que tú puedas escuchar al Padre, entender que Él es Cristo. To understand that he is Christ. Está diciendo Cristo, que es Jesús. Christ that is Jesus. Que Pedro está declarando, tú eres el Cristo, Jesús. That Peter is declaring he is Jesus Christ. Tú eres Jesucristo. You're Jesus Christ. Está diciendo, Él es el que quita el velo. He is the one that removes that veil. Y sabemos que cuando Jesús muere And we know when Jesus died en la cruz, in the cross, que ese velo que estaba dividiendo that veil that was covering dentro del lugar, dentro del templo, in the temple, el lugar santo al lugar santísimo, the holy place, que ese velo fue roto. that veil was lifted. Amén. Y que ahora nosotros tenemos acceso a qué? Al lugar santísimo. And now we have access to the holy place, Amén. Al lugar secreto. to the secret place, Al lugar donde en ese lugar santísimo ahí bajaban las revelaciones. to where in that holy place revelation would come. Ahí era donde Dios hablaba con el sumo sacerdote y con Moisés. To see in this place where Moses and spoke with God. O sea, era un lugar de revelación donde Dios habla. It was a place of revelation where God spoke. Y cuando Cristo llega a nuestras vidas, And when Christ comes in our lives, eso que impedía what didn't let us go que te acercaras al lugar de las revelaciones, to get closer to the revelation area, al lugar donde Dios te puede hablar, to the place to the place where God can speak. Cristo vino y quitó el velo. Christ came and removed that veil. Y ahora tú tienes acceso. And now there's access. Tú puedes acercarte confiadamente a Dios. You can come close with trust to God Amén, por medio de Cristo Jesús, through Jesus Christ. que vino y quitó el velo. That came and removed that veil Amén, para que tú puedas recibir ahora las revelaciones. so you can receive the ¿Que revelation vienen de quién? that came from who? Que vienen del Padre. From the Father. Y dice el 15, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. But even to this day, when Moses is read, a veil lies on their hearts. Nevertheless, when one turns to the Lord, the veil is taken away. Now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is liberty. O sea que hay muchos que tienen un velo en el corazón, So many have a veil in their hearts amén, y quieren conocer a Cristo. and want to know Christ. Amén, como ellos estaban aquí pensando que conocían a Cristo. And they were there thinking that they knew Christ. Amén, pero hay un velo sobre de su corazón But there's a veil in their hearts. y hay muchas cosas que no pueden ver. And there's many things that they could not see. Amén, porque ese velo está tapando esa revelación, Because that veil is que ellos puedan recibirla. covering revelation that they could receive. Amén, y está puesto sobre de ellos. And it's covering them. Pero dice, pero cuando se conviertan al Señor, But when they come to the Lord, cuando haya una verdadera conversión, when there's true conversion, cuando ya no sea ¿verdad? Querer poner la ley y tratar de ponerlo de Cristo también, when they're not putting
the law and trying to mix it with a Christ too, Ajá. Sino que verdaderamente se conviertan. but truly converts. Amén. Dice que ese velo será quitado It says that they will unveil the face, porque el Señor es el Espíritu. because the Lord is the Spirit, Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. and where the Spirit of the Lord is, Y yo there no is sé liberty. cuántos tienen al Espíritu. I don't know who has the Spirit, Amén. Aleluya. El Espíritu del Señor, the Spirit of the Lord, que también lo conocemos como el Espíritu that Santo, we also know as the Holy que la Spirit, palabra también dice que es el Espíritu de Cristo. that the Lord knows as the Spirit, the word says the Spirit of Christ, Ajá, el Espíritu de la verdad. the Spirit of the truth. Amén. Él está aquí en la iglesia. He is here in church. Él fue profetizado, amén, desde Joel 2, He is prophesying since Joel 2, donde dice que el Espíritu de Dios se derramará sobre toda carne, where it says the Spirit of God will pour down over flesh. y donde todas estas revelaciones, And all these revelations, amén, porque dice que los jóvenes tendrán visiones, los ancianos tendrán sueños, because it says the young people would have visions, amén, o sea que iba a fluir la revelación. and that revelation would flow. Cuando el Espíritu Santo llegara sobre de nosotros. When the Holy Spirit would come over us. Y que sabemos que ahora en Hechos 2, Now we know in Acts 2, sabemos que el Espíritu se derramó sobre de la iglesia. we know the Spirit was poured down over the church. Aleluya. Y que ahora nosotros tenemos al Espíritu. And now we have the Spirit. Cuando tú tienes a Cristo, cuando aceptas, te conviertes a When Cristo. you accept Christ, you have the Spirit. El Espíritu viene sobre de tu The vida Spirit goes over you. y Él te enseña a creer. And He teaches you to believe. Y él te enseña quién es Cristo. Quién es Cristo. Él quita el velo. And He takes away the veil Amén. Que estaba puesto sobre de tu vida. that was over your life, Para que ahora tú puedas recibir la so revelación you can receive the revelation de que Jesús that Jesus es is Cristo, Christ. de que Jesús es el Mesías, That Jesus de is que the Jesús Messiah, es el Hijo de Dios, Jesus, Son of de God, que Jesús es Dios that Jesus is y God, que Él es el and Señor. He is the Lord. Amén. Así que cuando el Espíritu Santo llegue a tu vida, So when the Spirit goes over your life, ahí es cuando todo va a cambiar. that's when things will change. Amén. Y por eso nos dice la palabra en Juan 15, That's why in John 15 says, Juan 15, 25. John 15:25, Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en la ley. Sin causa me aborrecieron. 26. Pero cuando venga el Consolador, amén. ¿Quién sabe quién es el Consolador? El Espíritu Santo. Amén. Él es nuestro Consolador. but when the Helper comes, whom I shall send you from the Father, the Spirit of truth proceeds the Father, and He will testify. Juan 15, 26. John 15, 26. Yeah. Amén. Amén. When the Helper. Así que ese ayudador, ese consolador es nuestro ayudador, the helper, dice en inglés, y es el que nos ayuda. And He helps us. Y dice, pero cuando venga el consolador, a quien yo enviaré, ¿de quién? Del Padre. I shall send you from the Father, the Helper, Ujú. El Espíritu de verdad, the Spirit of truth, el cual procede de quién? who proceeds of who? Procede del Padre. Proceeds of the Father. Procede quiere decir que fluye, Proceeds mean flow, tener su origen o nacer de. have origin or be born of, Significa salir de o fluir desde. to go out or flow from. O sea que su origen es el Padre. So its origin is the Father. Fluye del Padre. It flows from the Father. Sale del Padre. It goes off from the Father. O sea que el Espíritu Santo es el Padre. So the Holy Spirit is the Father. Amén. Y que está habitando ahora con nosotros And He is abiding with us como el Consolador like the Helper, en nuestras vidas, como el Espíritu de verdad. like the Spirit of truth in our lives. Y aquí Cristo está diciendo, And Christ is saying here, ¿verdad? Que el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, the Spirit of truth who proceeds from the Father, Él dará testimonio acerca de mí. He will testify of me. Amén. Cuando está diciendo que Él va a dar testimonio, When it says He will testify, está diciendo que Él va a dar prueba, He will bring proof. Él va a dar comprobación, He'll bring proof, la certeza,
Él va a traer la verdad de algo. He will bring the truth of something. O sea que cuando el Espíritu viene a la vida del cristiano, So when the Spirit comes over the life of a Christian, Él viene a presentarte las pruebas, He comes to present the proof, la realidad de quién es Jesús, the reality of who Christ is, y te da testimonio de Jesús en tu corazón. and gives testimony of Christ in your life. Amén. Y creemos en el Espíritu Santo, And we believe in the Holy Spirit. creemos en su obra, We believe in His word. creemos en lo que hace. We believe in what He does. Aleluya, porque dice en el versículo 27, y vosotros daréis testimonio también porque habéis estado conmigo desde el principio. And 27 says, and you also will bear witness because you have been with me from the beginning. Amén. O sea que cuando viene el Espíritu Santo que viene de parte del Padre, And when the Holy Spirit came from the Father, creemos porque vemos we believe because we see al Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. the Holy Spirit working in our lives. Porque tú ves la guianza de Dios We see the guidance of God que viene del Padre. that comes from the Porque Father. tú ves los We milagros, see the miracles. tú ves las We see sanidades, the healings. tú ves las We maravillas. see the O wonders. sea que tú vives en ese ámbito We espiritual. live in that spiritual ambience. Es una experiencia diaria con el It's Espíritu, an experience with the Holy donde te Spirit. da testimonio diciéndote, Jesús es el Cristo, Where he gives you Jesús witness, es Jesus el Christ, Mesías, Jesus is the Jesús es Messiah. el Hijo de Dios, Jesús es Dios, Jesus is Jesús, God. el Espíritu Santo y el Padre Holy son Spirit uno, and the aleluya. Y donde viene ese Espíritu a decirte quién es Jesús, The o Spirit sea que no comes hay saying who manera Christ is. de que tú puedas There's no way that you can reconocer recognize quién es Jesús who Jesus is si no tienes al Espíritu Santo. if you don't have the Holy Si no Spirit. crees en el Espíritu Santo, If you don't believe in the Holy si Spirit. no crees en Jesús, If you don't believe in Jesus. si no crees en el Padre, If you don't believe in the si no Father. crees que son uno, If you don't believe that they're one. nunca vas a You conocer will never know quién es realmente Jesús. who Jesus truly is. Solamente Él te puede dar la revelación. Only He can give you the Solamente revelation. Él puede quitar el velo de tu vida y de tu Only corazón. He can unveil your heart. Deja and que Él life. entre para que cambie tu perspectiva. Let Him come and change your Deja que Él perspective. entre para que cambie tu condición, para que cambie tu conocimiento, Change your knowledge and your condition. para que cambie tu entendimiento de quién es Cristo. To change your understanding of Christ. Aleluya, así que nosotros creemos en ese Espíritu So Santo. we believe in the Holy Spirit, Amén. Pero también hay unos que no creen but some do not believe en Cristo in the Christ. ni en el Espíritu también, The lo Holy sabemos. Y también voy a ir a este versículo para saber también qué es lo que dice Dios de aquellos que no creen que Él es el Cristo. And I'll go to this verse to see what God says of those that do not believe in Christ. Amén. ¿Y qué es lo que dice de estas personas que se han opuesto a Cristo? And what He says of the people that have gone against Christ. Amén. Primera de Juan 2:18. 1 John 2:18. Dice, hijitos, este es Juan hablando, hijitos, ya es el último tiempo, según oísteis que el anticristo viene, según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Primera de Juan 2:18. Dear children, this is the last hour, and as you have heard that the Antichrist is coming, even now many Antichrists have come. Amén. No sé cuántos saben que estamos en los últimos tiempos. Hermano, nosotros vivimos creyendo y viviendo como si fueran los últimos tiempos. We still live as this is the last time. Y que hay muchos que se han levantado. And there's people that have lifted up. Porque está diciendo, según vosotros oíste que el anticristo viene, And it says, like, they heard that the Antichrist is y todos coming. hemos oído del anticristo. And we've heard of the Cuando tú lees Antichrist. Revelación, When we see Revelations, Apocalipsis, te habla del anticristo. it speaks about the Antichrist. Amén, que el anticristo en griego significa In Greek it means estar contra Cristo being against Christ o ponerse en lugar de Cristo. or
going in the path of Christ. or taking the place of Christ. Taking the place of Christ. Amén, que aprendimos que nadie puede tomar el lugar de Cristo. No one can take the place of Christ. A eso se le llama anticristo. That is called Y Antichrist. todo lo que viene en contra de Cristo And everything that goes against Christ se le llama anticristo. is called Antichrist. Porque se ponen en contra de Dios, Because they go against God, en contra de Jesús against Jesus, y en contra del Espíritu Santo. and against the Holy Spirit. Y se han surgido muchos anticristos, And many Antichrists had come. que los cuales hemos estado hablando. Hay muchos que se oponen a Cristo, And there's many that go against Christ, que se van en contra de Cristo, en contra de su divinidad, against His divinity, en contra de quién realmente es. against who He truly is. Y sí, realmente hemos visto que en estos tiempos han surgido muchos anticristos. And we've seen in the last times that there's many Antichrists. Y por eso conocemos que estamos en el último tiempo. And that's how we know that we're in the end times. O sea que tenemos que conocer que estamos en los últimos So tiempos. we have to recognize that we're in the end times. Porque cuando tú vas afuera tú ves mucho anticristo. Because when you go outside, you see many Mucha gente que se Antichrists. va en contra de Cristo, Many people going against Christ. de Dios. God. Dice el versículo 19, Verse 19. salieron de nosotros, They pero went no out. eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. They went out from us, but they did not really belong to us. For if they had belonged to us, they would have remained with us. But their going showed that none of them belonged to us. Amén. So está diciendo, salieron de nosotros. So they belonged from O us. sea que físicamente estas personas iban a la congregación, Physically, they go to the congregation. cantaban, oraban, compartían con la iglesia. They sing and being with the church. Y parecía como que eran unos cristianos verdaderos. And they acted as true Christians. ¿Sabes? Como personas de verdad que aman a Cristo. Like real people that loved God. Pero aquí Juan está diciendo, pero no eran de nosotros. But they did not belong to us, it says. O sea que aunque ellos estaban compartiendo en la iglesia, So even though they were sharing in the church, no compartían una verdadera fe en Jesús. they did not share a true faith in O Jesus. sea que era una fe superficial, So it was a superficial faith, una fe falsa. a fake faith. Ajá, estaban con ellos, pero no eran como ellos. They were with them, but they were not like them. Amén. Así que hay gente que se fue de esta, según lo que Juan está diciendo, se fue de la congregación, It says that many left the congregation como anticristos, as Antichrist porque se fueron en contra de Dios. because they went against God. O sea que si tú te vas en contra de Dios, So if you go against God, está diciendo, ese es un espíritu de anticristo. that is an Antichrist spirit. Que solamente el espíritu de anticristo se va en contra de Dios o toma el lugar de Dios. And only the Antichrist spirit goes against God. Y dice, esto se tenía que suceder para que se manifestara. And it had to happen to be manifested. Que todos podemos estar aquí That we all can be here o en las congregaciones, in the congregation, pero que no todos son de nosotros. but not everyone is from us. No todos creen igual que tú. Not everyone believes like you. No todos creen en Cristo como tú crees en Cristo. Not everyone believes in Jesus like you believe in him. Pero dice el 20, pero vosotros tenéis la unción del Santo. ¿Cuántos tienen la unción del Santo? Aleluya. Y conocéis las cosas. No os he escrito como si ignoráis la verdad, sino porque las conocéis. Y porque ninguna mentira procede de la verdad. Aleluya. Está diciendo, tú tienes la unción del Santo. Tú conoces la verdad. Tú conoces quién es Cristo. Tú conoces que Él es Dios. Aleluya. Pero dice, ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Está diciendo, si tú niegas que Jesús es el Cristo, tú eres un mentiroso. But you have an anointing from the Holy One, and all of you know the truth. I do not write to you because you do not know the truth, but because you do know it, and because no lie comes from the truth. Who is a liar? It is whoever denies that Jesus is the Christ. Such a person is an antichrist, denying the Father and the Son. Amén. Se está diciendo, si tú niegas a Cristo, tú eres un mentiroso. Y
y está diciendo, este es anticristo, eres un anticristo también. Si no Says, crees en if you Jesús deny- como Cristo, If you deny Christ, si no crees en Jesús como Dios, if you don't believe in Jesus as God, está diciendo, tú eres un anticristo. you're an antichrist. Este es anticristo, el que niega al Padre. The one that denies the Father is antichrist. Si tú niegas al Padre, If you deny Father, está diciendo, tú eres un anticristo y eres un mentiroso. antichrist, and you're a liar. Si niegas al Hijo, If you deny the Son, está diciendo, tú eres un anticristo y eres un mentiroso. you're an antichrist and you're a liar. Dice el 23, todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. 23. No one who denies the Son has the Father. Así que si tú niegas al Hijo, So if you deny the Son, si tú no crees que Él es Dios, if you don't believe that He is si tú no God, crees que Él es Cristo, if you don't believe that He is Christ, está diciendo, tú tampoco tienes al Padre. you also do not have the No Father. creas que conoces al Padre. Don't believe that you know the Father. Así que todos aquellos que creen en otra religión y que tienen a Cristo como muchas cosas, menos como el Hijo de Dios, So the religions that have Christ as many things except the Son of God, amén, con su misma esencia, with their own essence, como el yo soy, like the I am, como el principio like the beginning, y el fin, and the end, como el alfa y el the omega, Alpha and Omega, está diciendo, is saying, entonces tú tampoco tienes al Padre. you also do not have the Father. O sea que no conoces a Dios You do not know God, porque no conoces al Hijo. because you do not know the Son. Porque conocemos al Padre Because you know the Father por medio del Hijo. through the Y Son. nadie puede llegar al No Padre one can deny the si Father. no es por medio del Hijo. No one can go to the Father if it's Así que not through usted the no Son. conoce al Padre si niega alguno de estos tres. If you do not do this, you do not have the Father. Dice, el que confiesa al Hijo The one that confesses the Son tiene también al Padre. has the Aleluya. Father. ¿Cuántos confiesan al Who Hijo? confesses the Son, Aleluya. Dice, tú también tienes, entonces tú tienes al then Padre. you have the Father. Aleluya. Los que habéis oído desde el principio, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Those that have listened from the beginning, that it remains in you. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. 24. As for you, see what you have heard from the beginning remains in you. If it does, you also will remain in the Son and in the Father. Y él está diciendo permanece. Remain. ¿Permanece en qué? En lo que habéis oído. Remain in what you have heard, En lo que les había predicado el Evangelio. in what the gospel has. Permanece en eso. Remain in this. Quédate en ese lugar. Stay in that place. Mantente fiel. Maintain No faithful. te Do muevas. not move. Permanece en que en una iglesia, Stay in the church, en un ministro, in a ministry, en un pastor. in a pastor. No está diciendo mantente en qué, en lo que has oído, This is en maintain lo que what has you have creído, heard, en la what you have palabra. believed, the En word. eso es lo que tú tienes que That's what creer. you have to believe En in. eso es en lo que te tienes que That's what you afirmar. have to affirm En eso yourself es in. en lo que tú tienes que poner tu confianza. That's what you have to En lo que trust has in. oído del What you Evangelio. have heard of the gospel. Permanezcamos en eso. Remain in this. Y dice, It says- el que permanece en esto, permanece también en el Hijo y en el Padre. O sea que si tú permaneces en la palabra, vas a permanecer en el Hijo y en el Padre. If it does, you also will remain in the Son and in the Father. Y esta es la promesa This is the promise que Él nos hizo, that He made for us. la vida The eterna. eternal life. Aleluya, ¿cuántos quieren la vida Who eterna? wants eternal life? Aleluya, que solamente viene por medio de Cristo. ¿A dónde iremos? Aleluya, si solamente tú tienes palabras de vida eterna, si solamente tú tienes la eternidad en tus manos, Cristo. Aleluya, te necesitamos a ti, esa promesa hermosa. Aleluya, que un día estaremos contigo, Señor. Que un día tendremos esa vida eterna, estaremos en ese lugar, en esas moradas donde Él se ha ido. Aleluya, a preparar un lugar para ti. Yo no sé cuántos quieren esas promesas. Aleluya, pero las tomamos por medio de Cristo y del Espíritu Santo, creyendo, aleluya, que ese Hijo de Dios, que Dios está en los cielos preparando morada para ti, aleluya, porque tú has dicho Cristo es el Señor, Cristo es el Rey, aleluya.
no lo hemos negado, We have not no lo denied hemos him. negado, We have aleluya, not aunque, denied him. aunque haya sido difícil, Even if it's en medio del difficult, camino, dice, he permanecido I have y no lo he remained. negado, sino I have que he not denied permanecido him. I en have él. remained. Y por eso voy a tener la promesa de la That's why I vida have the eterna, promise aleluya, que viene of eternal solamente life. de él. It only comes from him. Dice el versículo 26, os he escrito esto sobre los que os engañan. Aleluya, no dejes que nadie te engañe. Let anyone lie No to dejes you. que nadie te robe la salvación. Don't let Aleluya, anyone cuida tu take your corona. salvation. No dejes que nadie te quite tu corona. Let No anyone dejes take que your nadie crown. manche tus vestiduras. Not Mantente let. firme hasta el final como Cristo. Stay No at dejes the que end nada of te Christ. quite del camino de la salvación. Pero la unción que vosotros recibiste, ¿cuántos han recibido unción? Anointing that you have Aleluya, de Él permanece en vosotros. Dice que Remains permanece from esa you. unción, aleluya, That que es esa anointing. unción del Espíritu Santo que The está Holy sobre de Spirit. nosotros. Aleluya, y dice permanece sobre de ti cuando It tú remains crees en over el you when Padre you believe y en in the el Father, Hijo y en el Espíritu the Son, and the Santo. Holy Y Spirit. dice, It says,